el libro del Génesis. ¿Cuáles son los rasgos que me gustaría subrayar hoy? ¿Qué leímos en el Génesis? Babel. La confusión de los idiomas. ¿Debido a qué? Escribí una palabra: arrogancia. ¿Qué es lo que hace que se fracture la unidad de los pueblos, según el relato del Génesis? La arrogancia. Vamos a construir una ciudad para que seamos famosos y luego nos vamos a dispersar por todas las regiones de la tierra. Un proyecto sin Dios. Y eso me hace pensar en los proyectos humanos, macro, micro, personales, donde también nosotros somos arrogantes y queremos construir un proyecto, un sueño, una vida, una vocación sin Dios. El Salmo dice exactamente lo opuesto: dichoso el pueblo escogido por Dios. Y dice este Salmo, sí, los seres humanos cuando no están de la mano de Dios se pierden, pero Dios construye, porque Dios es, o sea, Dios no se opone al crecimiento de las personas, pero si ese crecimiento nos va a alejar de Él, entonces sí. Piensen ustedes en cuántos de nuestros proyectos nunca se han concretado, porque proyectamos todo excepto hincarnos y preguntarle a Dios: este sueño, este proyecto, esta idea, ¿de veras me pone en camino hacia ti o me aleja de ti? Y lo que todos hemos encontrado cuando estamos en sintonía con Dios, cuando Dios quiere una cosa, es que va a aplanar el camino y se va a concretar como Él quiere, ni siquiera como lo proyectamos nosotros, como Él quiere. Del libro del Éxodo, entonces pensaba, de los 7 dones que están aquí, hay uno que no veo: salud, luz. A lo mejor tendríamos que hablar del entendimiento. ¿Por qué? Porque el don del entendimiento es el que necesitamos para descubrir cuáles de nuestros proyectos o cuáles áreas de nuestra vida han sido proyectadas y construidas sin preguntarle a Dios. Se necesita ese don para distinguir. Y también el don del discernimiento para poder tomar una decisión que nos sostenga en el camino. Y entonces, se fijaron que a veces traía el cuaderno en la mano cuando hacíamos la oración. Yo decía, es que esto es lo que deberíamos hacer todos, una página blanca donde dejemos que Dios escriba su proyecto. Se nos olvida eso. El libro del Éxodo, ¿qué es? La alianza antigua. El momento en que Dios consagra a su pueblo. La palabra consagrar significa hacer sagrado, o si lo decimos en latín, sacrificar, es decir, no nos gusta eso, sacrificar y consagrar realmente son sinónimos. Pero eso significa que tú eres la víctima. Y entonces en la antigua alianza, ¿se acuerdan? Como no podemos sacrificar a los seres humanos, porque Dios no es Huitzilopochtli, es el Dios del Antiguo Testamento, se sacrifica un animal y simbólicamente el pueblo es rociado con la sangre de ese animal para hacernos entender que nosotros también estamos siendo, o más bien que ese animal está siendo sacrificado, consagrado a Dios en lugar nuestro. Y ahí Dios establece una alianza. Si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi tesoro. Nosotros que estamos tan devaluados, pienso siempre,
A veces necesitamos recuperar esta certeza. ¿Quiénes somos? ¿Cómo podemos convertirnos en ese pueblo santo, consagrado, si olvidamos que somos el tesoro que Dios ha consagrado con el precio de la sangre de su Hijo? Cuando llegamos a la oración, ¿qué era lo que le decíamos a Dios? Renueva la nueva alianza. El santo temor de Dios es el don que necesitaríamos pedir aquí. ¿Por qué? Porque somos un templo consagrado a Dios. Hace 100 años comenzó la guerra cristera y algunos templos y algunos conventos se convirtieron en caballerizas. Y a veces pienso, ¿no será que nosotros hemos descuidado el templo que somos y lo hemos convertido en eso, en una caballeriza, en un establo donde en vez de haber cosas sagradas, hay cosas que no son sagradas? En Europa, actualmente, los conventos y las iglesias los están vendiendo porque ya nadie los usa y los convierten en bares, discotecas, etcétera. El espacio que tendría que ser de adoración se convierte en un espacio de culto pagano. Muy bien, ¿y no nos está pasando lo mismo a nosotros también? No solamente entonces necesitamos el don del santo temor de Dios para creer que somos su templo, sino nos hace falta también el don de fortaleza para defender ese templo de nosotros mismos, porque el riesgo no es solo externo, ese ya está allí, siempre ha estado. Nosotros mismos necesitamos ese don para permanecer con esa conciencia. Soy sacerdote. Ustedes serán un reino de sacerdotes. Pues ya lo somos. Y luego llegamos a la lectura de Ezequiel. ¿Qué encontramos allí? La necesidad de ser reconstruidos. ¿Se fijaron? Israel ha dicho, pereció nuestra esperanza. Estaba pensando en eso. ¿Qué es lo que realmente mata? ¿Qué es lo que realmente diseca a una persona? Y tiene razón Ezequiel, la falta de ¿qué? Esperanza. Vamos a encontrar esa palabra en San Pablo. La esperanza. Pero aquí en Ezequiel, la queja del pueblo es, nuestra esperanza está muerta, ya no tenemos remedio. Y pienso otra vez, no solamente en nosotros que estamos aquí y que nos hemos congregado para mantenernos, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles y como dice la oración de hace ratito, en oración delante del Señor, sino también pensar en todas esas personas que no tienen esperanza, que la han perdido, que están como huesos secos, sumergidos en cualquier tipo de cosas, de la falta de fe a las adicciones, a los planes rotos, a los matrimonios disecados, a los hijos que creemos que no tienen solución, a las situaciones espirituales que siempre vamos y decimos, y perdón, pero es otra vez los mismos pecados. ¿Dónde está muriendo nuestra esperanza? Nuestro país, que es un camposanto por la violencia. Todos tenemos un área donde nuestra esperanza se ha perdido. De broma y no tan de broma. Algunos alumnos míos me decían, Padre, bendígame para ver si Dios me ayuda. Y yo de broma y no de broma les decía, hijo, hay cosas que no tienen remedio, nada más le ponemos agua bendita. Y nosotros hemos recibido el agua bendita hace ratito. Pero otra vez, es una manera de expresar el pesimismo en el que estamos sumergidos, ¿no? ¿Qué nos hace falta? Esperanza. Y a mí me gustaría ser como el profeta, hijo de hombre, dile a esos huesos secos que recuperen la carne, la piel, que
que haya un terremoto que lo sacuda. Y si ustedes se fijan, en la primera escena, estos huesos se recuperan y dice el profeta Ezequiel, pero no tenían espíritu. Hoy les decimos zombies. Pero al final pienso, ¿y cómo recuperamos el espíritu? Y entonces otra vez Dios le dice al profeta, ven espíritu desde los 4 vientos. Y entonces ese pueblo era una multitud numerosa. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Invocar al Espíritu de Dios para que venga de los 4 vientos y nos haga eso, nos reconstituya, reavive en nosotros la esperanza. Mientras estaba contemplando la asamblea, yo pensaba, ¿cuántos de estas personas que están aquí de veras tienen muerta su esperanza? Y ni siquiera huelen a muerto porque no da tiempo, se disecan luego. ¿Cuántos estamos así? Y a lo mejor esta noche nos acercamos a la vigilia porque decimos, pues a ver si ahora sí. A ver si ahora sí Dios me escucha, y ahora sí me libera, y ahora sí me purifica, y ahora sí renueva lo que está podrido. A ver si ahora sí. Y luego, la cuarta lectura del profeta Joel. Sus hijos recibirán al Espíritu Santo. Sus ancianos verán visiones. Sus hijos profetizarán. Los testigos. Los pneumáticos. Los que viven llenos del Espíritu de Dios. Pero quiero que noten una cosa. Todo el tiempo que los seres humanos, como en Babel, hemos tomado la iniciativa, nos hemos equivocado. Todo el trabajo no es que nosotros tenemos que cambiar, no, es dejar que Dios cumpla su obra. ¿Saben? Les cuento la anécdota, la había contado otras veces, pero me gusta repetirla porque nos da toda la idea. Un día fui a un taller de seguros de coches y había un auto que estaba totalmente destrozado de frente y era un auto de lujo, los rines estaban rotos, en fin. Entonces iba con un niño pequeño, uno de mis sobrinos, y le digo, mira, se le destruyeron las llantas al auto. Se agacha, tenía como unos 6 años, y dice, es verdad, los neumáticos están destrozados. Neumáticos. Cuando San Pablo dice que nosotros tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo, la palabra que usa es neumáticos. ¿Quiénes son pneumáticos? Un cristiano que ha entendido que cada vez que toma la iniciativa se equivoca y entonces dice, ok, lléname tú. Yo solo soy como una llanta ponchada. ¿Qué es lo que le da fuerza a un neumático? El aire. ¿Y cómo se dice aire en griego? Pneuma. Por eso fracasamos. Porque vamos sin la fuerza del Espíritu Santo a la batalla, o a la lucha contra el pecado, o a la lucha contra la tentación, o a querer vencer nuestros... Y entonces, como vamos solos otra vez, como Babel, porque sigue ahí la arrogancia de poder hacerlo solos, ¿qué sucede? Regresamos como los huesos secos y al camino de la perdición, ¿no? Y me gustaría que termináramos este momento de reflexión escuchando a San Pablo. El Espíritu Santo gime a través de nosotros. Y el Espíritu Santo sabe qué necesitamos.
Lo que les he dicho ahora son las sugerencias que capté mientras estábamos leyendo las lecturas y los salmos. Muy bien, pero cada uno fue captando algo de eso que necesita, una palabra de Dios que ha quedado estacionada en su corazón. Pues eso, vamos ahora a guardar un momento de silencio y vamos a dejar que el Espíritu gima, porque dice San Pablo, el Espíritu gime y pide por nosotros lo que necesitamos, no lo que deseamos. Eso me gusta. Otra vez, no le digas a Dios qué es lo que quieres. Mejor abre toda tu persona, todo lo que eres, como una página en blanco y dile, aquí estoy, escribe lo que necesito. A mí se me pueden ocurrir tantas cosas, pero no sé si eso que yo digo que necesito es realmente lo que necesito. Y deja que el Espíritu fluya. Esta es la noche del Espíritu. Como dice San Pablo, o como dice San Juan en el Evangelio, el Espíritu es la manifestación de la victoria de Jesús. Aquí hemos usado la imagen del esposo que trae de la victoria el don del Espíritu Santo. Guardemos un momento de silencio. Y otra vez, entremos en esa sintonía, que es lo que necesitamos que el Espíritu fortalezca, ilumine, sane, restaure, reintegre, resucite de nuestra persona.